Seguimos en Ulmanianas por Radio Ulma en este lunes 24 de octubre y ya estamos en contacto con el senador Mario Vergara por esta gira nacional que le toca a nuestro departamento aquí en Rocha. Así que ya vamos a darle la bienvenida. Muy buen día, Mario. Muchas gracias por atendernos. Es un gusto, muy buenos días para ustedes y es un placer estar con ustedes y con la audiencia, por supuesto. Mario, ¿desde dónde nos estás hablando en este momento? Mira, ya estamos llegando a Rocha, estamos a 15 kilómetros. Así que ahí entrando a nuestro departamento, bienvenido a Rocha, entonces. Además de hacer prensa, sí, vamos a estar con actividades con los compañeros, obviamente frente amplistas, pero en particular de convocatoria sereñista, nuestro espacio dentro del Frente Amplio, que el próximo sábado tiene un encuentro nacional en Montevideo, pero que preparatorio de ese encuentro nacional estamos recorriendo los referentes de los diversos sectores que integramos convocatoria, los 19 departamentos, para el diálogo con los compañeros y las compañeras, para discutir en profundidad temas del posicionamiento político y el rol, el papel que debe jugar convocatoria dentro del Frente Amplio y hacia afuera del Frente Amplio, y ya digo, para convocar, invitar a ese encuentro nacional que para nosotros va a ser muy importante, que va a tener lugar el próximo sábado en Montevideo. ¿Cuál es la idea de la recorrida de hoy? Ahora tu agenda de prensa, como de varios representantes que vienen en este viaje, y luego hay un encuentro. Así es, vamos a... Ahí se perdió la comunicación, bueno, está en viaje, ¿no? Siendo en la capital, y vamos a tener, por supuesto, una reunión ya más profundidad con todos nuestros compañeros a las 18 horas en la Casa del Frente Amplio, a lo cual obviamente invitamos, convocamos a todos los Frente Amplistas y a todos los ciudadanos y ciudadanas que puedan ver en convocatoria una opción válida en la arena política para escucharnos, para intercambiar ideas, para ver un poco cuál es el perfil de nuestro espacio, que nos parece tan necesario, como decía recién, para dotar de equilibrio al Frente Amplio y también para ampliar la capacidad del Frente Amplio de diálogo con la sociedad. Nosotros en el proceso de autocrítica consensuamos que una de las debilidades que tuvo el Frente Amplio fue que había justamente debilitado puentes de diálogo con un montón de estamentos sociales, con un montón de sectores, y bueno, estamos reaccionando a esa autocrítica. El Frente Amplio te escucha, creo yo, es una respuesta clara en esa dirección, y entendemos que Convocatoria Sereñista, por su perfil, por sus características, puede tener un diálogo más potente con una buena parte de la sociedad uruguaya. Y bueno, reitero, hoy a las 6 de la tarde en la Casa del Frente Amplio están todos y todas convocadas para intercambiar y discutir sobre la situación del país, sobre la situación del Frente Amplio y sobre el rol de convocatoria en ese contexto. Mario, si bien ahora en el trabajo de campo, en estas recorridas que van a hacer en nuestro departamento, van a poder ver y escuchar directamente a les vecines, ¿con qué expectativas vienen? ¿Cómo se ve nuestro departamento desde la capital? ¿Con qué ideas llegan a Rocha? Bien, en primer lugar entendemos que vamos a ver también una realidad que vemos en casi todos los lugares y que de alguna manera las cifras generales también replican, que es que hay un sector vinculado a la exportación de bienes, sobre todo, al cual le está yendo muy bien, está en una etapa muy floreciente, pero que hay una situación social en general que no va a ese ritmo, sino que está mucho más achatado. El consumo de las familias está achatado porque bajaron los salarios, porque bajaron las jubilaciones, porque los precios se han desbocado. Y entonces sentimos que, bueno, que vamos a observar un poco esa dualidad que tiene el Uruguay hoy y que se replica en buena medida en los distintos territorios.
En el caso de Rocha, además, creemos que vamos a ver una situación preocupante en la perspectiva de la temporada turística. El turismo fue uno de los sectores sin duda crucialmente afectados por la pandemia, porque la pandemia justamente evitaba la movilidad, el cruce de fronteras, cosas que son absolutamente imprescindibles para la actividad turística. Y bueno, la pandemia medio que pasó desde ese punto de vista sanitario, pero la situación económica en el país, sobre todo la clase media, que es la que más consume, digamos, los servicios turísticos rochenses, tienen una situación más deprimida, y ni que hablar que la situación de Argentina condiciona, ¿verdad?, lo que va a ser la temporada. Lamentablemente Argentina atraviesa un muy mal momento, en particular, reitero, la clase media argentina, que es la que utiliza intensamente el turismo en la zona de Rocha, y bueno, ojalá que tengamos una temporada mejor a la de los años anteriores, pero no parece haber una expectativa de una temporada floreciente. Hay que decir también que a la hora de la pandemia, y más allá de los reclamos sectoriales y de algunos sectores como el Frente Amplio, el apoyo, la ayuda para mitigar la situación que generaba la pandemia del sector turístico llegó de manera muy escasa y de manera muy tardía, con lo cual hubo destrucción de servicios, digamos que después es más difícil recomponer. Eso sumado a que no hubo una estrategia ni hubo campañas razonables en el contexto de la pandemia, sino que más bien hubo una gestión en el Ministerio de Turismo signada por la corrupción y las irregularidades que están claramente saltando a la luz ahora en la investigación judicial. Así que bueno, esos son algunos de los aspectos que seguramente vamos a reafirmar de nuestro preconcepto, si se quiere, de lo que va a ser nuestra visita aquí a la ciudad de Rocha en el día de hoy. Mario, aprovechando tus conocimientos en economía, ¿no? Y son temas que a veces queda un montón de gente por fuera que no se termina de entender. Hay algo que se está diciendo hace mucho tiempo y es que estamos volviendo a los 90, ¿no? Con la situación económica y social. Y teniendo en cuenta que tu título de economista, según la información, fue en el 87 y de contador público en el 90, teniendo en cuenta que estudiaste mucho la situación económica y social de ese momento. ¿Ves similitudes con el Uruguay de hoy, con ese Uruguay de los 90? Bueno, hay cosas muy diferentes y algunas líneas de política que sí son similares. Es diferente porque después de 15 años de gobierno del Frente Amplio, el Uruguay cambió sensiblemente, ¿verdad? Tenemos un nivel general de bienestar bastante mayor, había habido una mejora muy notoria en términos de la reducción de la pobreza, en términos de la mayor formalidad del trabajo, en términos de la diversificación de producción, de la diversificación de los mercados que compran nuestros productos. O sea, ha habido muchos cambios, las políticas sociales, ha habido muchos cambios en el país, en buena medida por el cúmulo de reformas que se desarrollaron, sobre todo en los dos primeros gobiernos del Frente Amplio. Pero hay algunas líneas conceptuales que con el gobierno liderado por el herrerismo, ¿verdad?, replican el enfoque que había en los 90, sobre todo en la etapa del gobierno blanco, de la calle Herrera, que es un enfoque de una visión liberal en donde se endiosa al mercado, en donde se pretende que el mercado sea el que potencie la economía y como que automáticamente eso derramaría al resto de la sociedad. Es la famosa versión del Maya Oro, que si al Maya Oro le va bien, después nos va a ir bien a todos. Y esa teoría del derrame no se verificó nunca, ni en el Uruguay ni en ninguna parte del mundo. En eso hay un enfoque igual al del 90, que obviamente está teniendo los resultados inversos, es decir, el resultado de que hay una mayor concentración de los beneficios del crecimiento, de la riqueza, hay una concentración de riqueza en pocas manos, que son los sectores que les está yendo muy bien, sobre todo sectores de exportación, mientras que el derrame no se ve. El resto de la economía
no tiene ese crecimiento, al contrario, decía hoy, salarios más bajos, jubilaciones más bajas, precios mucho más altos y condiciones sociales que han empeorado. Aún en un país donde está volviendo a crecer, la pobreza aumentó en lugar de bajar. Hoy hay 75.000 compatriotas pobres más que en 2019. Hoy hay gente que lamentablemente tiene que ir a alimentarse a una olla popular, cosa que obviamente hacía décadas que eso no se veía, y por lo tanto los resultados de ese enfoque de endiosar al mercado son bastante nefastos, porque la contracara también de ese enfoque es el reducir el rol del Estado, y son las políticas públicas, es el papel del Estado el que permite que los frutos del crecimiento puedan derramar justamente en toda la sociedad, pueda haber un aprovechamiento de toda la sociedad del crecimiento como hubo en los 15 años de gobierno del Frente Amplio. O sea, el enfoque liberal y antiestado. Hay que recordar que el propio presidente, en los inicios del gobierno, fue muy explícito al decir que el Estado era una carga para el sector privado, que era un lastre para los Maya Oro. Bueno, lamentablemente actúan bastante en consecuencia con eso. Han debilitado el rol del Estado, le han quitado recursos a políticas públicas fundamentales como la parte social, la educación, la ciencia y la tecnología, la innovación. Y bueno, los resultados lamentablemente están a la vista. Esto podía haberse evitado si el gobierno hubiera volcado más recursos durante la pandemia, que debía haberlo hecho y pudo haberlo hecho para evitar el aumento de la pobreza y para evitar estas insuficiencias alimentarias básicas, reitero, de decenas de miles de compatriotas que lamentablemente tienen que ir a comer a una olla popular. Mario, justo hablabas de las ollas y del derrame, otra de las palabras, ¿no?, que anda dando vueltas, como también la descentralización, y teniendo en cuenta que estás recorriendo nuestro país, a nosotros acá, por ejemplo, en Punta del Diablo, somos un balneario del interior, donde la descentralización no nos llega, para que, por ejemplo, para tener una asistencia de Mides, porque las ollas cerraron hace 15, 20 días recién acá, los vecinos tuvieron que hacer una vuelta enorme para poder conseguir que venga por lo menos 2 veces al mes una asistencia de Mides, ¿no? Hablando de la descentralización. Con respecto a tus recorridas, ¿realmente sentís que Uruguay se está descentralizando? Bueno, hubo un proceso de descentralización importante en muchas áreas, ¿no? Sin ir más lejos en temas de educación, sobre todo a nivel terciario, a nivel universitario. Hoy hay decenas de miles de jóvenes que pueden quedarse a estudiar en sus departamentos o ir a departamentos vecinos, tanto cuestiones tecnológicas como en la UTEC, como en la UTU, como muchas carreras de la Universidad de la República. Y en algunas cuestiones también de decisiones políticas ha habido una descentralización, pero está claro que hay un montón de servicios en donde eso o no existe o es muy, muy débil, ¿verdad? Servicios de salud, políticas sociales, incluso uno se sale de las capitales departamentales y la situación realmente en muchos lados es muy preocupante. En el terreno social es inadmisible que tengamos esta situación de gente con necesidades tan básicas como la alimentación que no pueda abordarse, porque con mucho menos de lo que sobreahorró el gobierno en estos años, esto podría evitarse. Por lo tanto, es inadmisible que los servicios básicos del Mides para gente que realmente necesita no lleguen en tiempo y forma, porque ahí son recursos, reitero, muy escasos que se necesitan para abordar eso. Tiene que ver con decisiones de índole política y con aspectos organizativos, logísticos, en los que evidentemente el Mides se ha debilitado. Uh-huh. Mario, estás hablando ahora en una radio comunitaria de un balneario rochense, te están escuchando no solamente de aquí, sino también de todo el mundo, y quería saber, ¿cuál es tu reflexión o tu opinión sobre los medios comunitarios? Bueno, yo soy muy partidario de los medios comunitarios, pero te lo voy a responder con una pequeña historia. Lamentablemente me voy a poner un poquito en primera persona. Yo antes de los gobiernos del Frente Amplio
fui director de la Unidad Reguladora de Comunicaciones, de la URSEC, de la primera URSEC, la que se creó en 2001. Y justamente antes de la URSEC había una política de absoluta represión hacia las radios comunitarias. Nosotros desde la URSEC, en el gobierno de Valle, comenzamos un proceso de diálogo. Teníamos un fuerte diálogo con AMARC, con el compañero Gustavo Gómez, que estaba un poco a la cabeza de ese proceso, y hubo ahí todo un tiempo de mucha mayor, entre comillas, tolerancia hacia la radiodifusión comunitaria, e incluso habíamos armado en aquel momento un proyecto de ley de regularización de las radios comunitarias. Después, con los gobiernos del Frente Amplio, esa regularización se hizo norma legal, y bueno, lo que también teníamos en aquel momento era esa situación de que no todo lo que era ilegal, digamos, no todo lo que se llamaba comunitario realmente lo era, porque había muchas radios en muchos lados que en realidad se decían comunitarias, pero eran radios que apuntaban a lo comercial, pequeño, local, pero comercial. Y nosotros distinguíamos, era una de las cosas que dialogábamos, me acuerdo, con AMARC, distinguíamos fuertemente lo que era la radiodifusión efectivamente comunitaria de lo que eran estas otras radios que pasaban propaganda todo el día, que pasaban música todo el día y no necesariamente otorgaban un servicio a la comunidad. Creo que por suerte eso se fue regularizando y bueno, ahora con la ley de medios y algunas discusiones que se están teniendo con el proyecto de ley de medios de comunicación, hay cosas que se ponen un poco en debate, ¿verdad? Lamentablemente, pero yo creo que nosotros vamos a seguir sin duda apoyando la radiodifusión comunitaria porque cumple un rol fundamental que las radios comerciales no cumplen. Las radios comunitarias no le compiten en lo comercial a las radios comerciales, pero a su vez las radios comerciales no realizan el enfoque comunitario que tienen las radios comunitarias. Por lo tanto, nos parece imprescindible que la radiodifusión comunitaria prospere, se fortalezca y siga cumpliendo ese rol social que muchas veces las radios comerciales no cumplen. Mario, sabemos que tenés una agenda con un montón de medios, pero no podemos no preguntarte brevemente, vos que estás ahí adentro, en esa olla, ¿qué pasa? ¿Qué crees que va a pasar con el caso de Astesiano? ¿Crees que realmente va a ocurrir algo trascendental con toda esta causa? Bueno, ya está ocurriendo y es muy triste, ¿verdad? La confirmación de que el jefe de la custodia del presidente es parte de una banda criminal que le otorgaba pasaportes uruguayos con documentación trucha a ciudadanos rusos, que uno también ahora tiene que preguntarse por qué esos rusos precisaban pasaportes uruguayos, ¿no? ¿Por qué no andaban por el mundo con los pasaportes rusos? Y todo lo que empieza a saltar de las propiedades y las cuentas bancarias que tenía Astesiano, con quién se vinculaba en el Ministerio del Interior, en la Cancillería y en otros organismos para tener acceso a la información para esos pasaportes. O sea, lamentablemente se confirma una banda criminal que a veces incluso se reunía en el cuarto piso de la Torre Ejecutiva, en las narices del corazón del gobierno, del corazón de la presidencia, y que además ahora en estos días está quedando claro también que hay muchas personas de la cúpula policial que están siendo indagados, probablemente vinculados también a estos delitos. O sea que lo de Astesiano es realmente muy grave, nos deja mal parados como país en la comunidad internacional, se erosiona la credibilidad, la imagen, la reputación del Uruguay, se erosiona también junto con otras cosas que pasaron antes, ¿verdad? El caso del pasaporte a Marcet, que le mandan un pasaporte a un narcotraficante que estaba preso en Dubái y que gracias a ese pasaporte hoy está prófugo de la justicia internacional, la entrega del monopolio en el puerto, la confesión del presidente de que trabaja para intereses particulares, como en el caso del tabaco. O sea, toda esa secuencia de hechos de muy poca transparencia, que generan mucha suspicacia, y las suspicacias solo se aventan con buenas explicaciones. Y si hay algo que no ha habido en ninguno de estos casos, han sido buenas explicaciones. Agrego también la corrupción y las irregularidades en el Ministerio de Turismo. Bueno, eso también hace que la confianza
de la ciudadanía en el gobierno decaiga, se erosione, pero lamentablemente hay que decir que también eso derrama lamentablemente sobre no solo el gobierno, sino sobre el sistema político, sobre la institucionalidad. Es muy triste toda esta secuencia de episodios, todo este collar de perlas de escándalos que el gobierno está protagonizando, son muy lamentables, erosionan la imagen del Uruguay, la confianza de la ciudadanía, y esperemos que se actúe en consecuencia. Estamos viendo a la Fiscalía y al Poder Judicial actuando correctamente, tratando de investigar y de llegar al fondo de estos hechos de corrupción y de delitos que involucran a gente que realmente está en lugares muy importantes, tanto a nivel de la presidencia como a nivel del Ministerio del Interior y algunos otros organismos. Mario, ¿qué tal? Buen día. Aquí Martín te saluda. Y si tuviéramos, igualmente, si tuviéramos a algún representante del oficialismo sentado acá en la mesa, quizás te diría, ay, pero usted responda por el caso Charles Carrera, Moravito, ustedes son unas bombas de humo que quieren tirar, no paran de tirar humo y poner palos en la rueda, ¿Qué opinión te merece este comentario? Y por otro lado, también la forma en que se terminan manejando ciertos temas, o todos los temas en general, con respecto a la farandulización, te diría, de la política, tanto en redes sociales como en la televisión, por ejemplo. Bien, mira, la estrategia del gobierno es que a cada cosa que ellos tienen que dar una explicación, tratan de buscar la causa, la razón, la excusa en los gobiernos del Frente Amplio. Y es como decir, bueno, si ustedes lo hicieron mal, entonces nosotros también lo podemos hacer mal. Pero además, lamentablemente, la mayor parte de los casos, ni siquiera son situaciones análogas. Lo de Moravito no tiene nada que ver con lo que pasó con Marcet. A Marcet le dieron un pasaporte para que saliera de la cárcel de Dubái. O sea, salió de la cárcel con ayuda del gobierno uruguayo. Moravito se escapó y después se agarró. Son dos cosas bien diferentes. ¿Hubo corrupción en lo de Moravito? Sí, de algunos policías, que incluso alguno está preso. No tiene nada que ver con la decisión de gobierno de mandarle un pasaporte express a un narco preso en el exterior. Además, con la excusa de que había un decreto del 2014 que lo obligaba, cosa que era absolutamente falso. También son falsas las analogías. Hoy hablábamos del tema del Ministerio de Turismo. La corrupción que hubo en este gobierno, el Ministerio de Turismo, quisieron también ensuciar la gestión anterior. Y ya la Fiscalía archivó lo que tenía que ver con la gestión anterior porque era transparente y no había ningún indicio de irregularidad ni de corrupción, y sin embargo sí sigue investigando la corrupción que se ha dado en este gobierno. O sea, es sistemática la estrategia de decir, bueno, pero a ustedes les pasó tal cosa o hicieron tal otra. En primer lugar, reitero, en la inmensa mayoría de los casos, esas analogías no tienen ningún sentido. Y además no puede ser una explicación. Acá cometemos errores o delitos porque antes se cometieron irregularidades. Es un razonamiento que no se sostiene. Mario, muchísimas gracias por estos minutos. Sabemos que estás llegando, que ya estás con la agenda súper apretada. Que tengan una linda estadía en nuestro departamento y te esperamos por Punta del Diablo. Cómo no, con muchísimo gusto. Mientras yo no voy, les voy a mandar al Chucky Escuro, que anda por ahí. Pero... Buena parte... Yo sé que no es lo mismo, pero igual los divierte y le saca muchas fotos. Es un crack, un abrazo para el Chucky, un abrazo para vos, Mario, y todo el equipo. Y bueno, esperemos que en el verano te puedas pegar una vueltita por acá. Con muchísimo gusto, fuerte abrazo a todos y todas. Un abrazo. ULMA. Radio Comunitaria Punta del Diablo.